Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Alfa Beta Gamma. En esta ocasión compartiremos una reseña, un libro destinado para la juventud, para los adolescentes, que se llama Informe Preliminar sobre la existencia de fantasmas, de Antonio Malpica. Vamos allá de una vez, espero que les guste y nos vemos muy pronto. Yo soy Jorge Torrealta, hasta siempre. Informe preliminar sobre la existencia de fantasmas, una novela cómica de adolescencia. Los fantasmas existen, transitan en este mundo, el de los vivos, y cual entidades carentes de sustancia vagan sin ser observados por la gente, sin generar miedo, es decir, son invisibles. Efectivamente, están muertos en vida. En ese sentido, ¿se puede salvar a un fantasma? ¿Darle una vida, otra existencia? Eso es lo que intenta averiguar Gumaro Gutiérrez en el libro Informe Preliminar sobre la existencia de los fantasmas de Antonio Malpica. Toño Malpica, autor de 7 esqueletos, Nocturno Belfegor, El llamado de la estirpe, Ulises 2300, Al final de las palabras, entre otros títulos, narra la aventura de un adolescente de 13 años que está a punto de ser expulsado de la escuela debido a su pésimo comportamiento y aprovechamiento académico. Sin embargo, tiene una última oportunidad de vindicarse, salvar el año y aprobar la clase de física con 10. No solo eso, sino que recibirá el premio máximo, no ser expulsado del colegio. Todo lo que tiene que hacer es evidenciar la existencia de los fantasmas. En esta novela de casi 300 páginas, Malpica nos ofrece un relato de adolescencia, del quehacer de un niño de 13 años, a punto de cumplir los 14, que piensa en chicas, en especial en una, y pasarla bien junto con sus amigos, el 40 y el McCormick. Gugu es un jovencito de clase media que enfrenta problemas propios de su entorno, es decir, intenta conquistar a una chica mientras intenta salvar su permanencia en la escuela. El Instituto Superación, por medio de la elaboración de una investigación científica que demuestre la existencia de los fantasmas. Esa es la premisa principal de la novela de Malpica, y el lector, sin saber, se adentra en esta empresa imposible, en la que Gugu es ayudado por la chica más odiada del salón, Cordelia Sánchez Sanabria. El texto está estructurado a manera de diario, de un informe informal, con estilo propio de una narración de adolescentes de secundaria. Cada día es una nueva aventura y la continuación del día anterior. También se puede decir que es la libreta de campo del investigador. La narración, por supuesto, se encuentra en primera persona, ya que la voz es del protagonista, por lo cual el lector no sabe sino lo que sucede en presente y los sueños y anhelos de Gumaro y nada más. El resto se va conformando con el devenir de los días, en tanto capítulos del libro. En este aspecto es semejante al diario de Ana Frank, quien se presenta como protagonista de la historia, como no, para llevarnos con ella por su día a día y dialogar con el lector sobre sus inquietudes, sus deseos, sus derrotas, sus temores. Incluso la edad es semejante, es decir, al inicio de la narración, pues con el paso del tiempo crecen, forma parte del desarrollo del personaje. Ese enfoque es el de Malpica. Más que informe, es un diario en el que Gugu plasma sus emociones, sus descubrimientos, su evolución, su entendimiento y preocupación por el mundo. Al principio del libro hay un epígrafe que dice: a los jóvenes de hoy no les interesa salvar el mundo. La cita sugiere una empresa total, agresiva, y por supuesto advierte sobre el cambio en el protagonista, pues la primera impresión que tenemos de él es un alumno salvaje, menos que mediocre, casi imbécil. Según refiere el texto, cuando el tono de un celular comienza a sonar en clase, Gugu, embrutecido por el ritmo, se sube a la mesa y comienza a bailar striptease,
Entonces es descubierto por el profesor Sergio Martorena, quien lo remite a la dirección. En la primera entrevista con el director, el lector se entera de que Gumaro ha reprobado 9 materias, excepto español, y que ha reincidido en comportamientos de conducta negativa, contrarios a las directrices de la institución. El primer encuentro con el protagonista es desafortunado por el impacto con el lector, aunque hay que decirlo, desafortunado, pero da la primera idea del progreso que tendrá el personaje. Es como cualquier película de Hollywood cuyo desarrollo del protagonista tiende a comprender el mundo, a ser mejor. Es decir, habrá un proceso de aprendizaje radical, desde el fondo, el cual comienza con la tarea de investigar la existencia de los fantasmas, tema externado por Gugu, quien de esta manera muestra un rasgo más de insensatez e indiferencia hacia el ámbito académico. El autor es en exceso predecible con su narración, pues de inmediato enuncia a otro personaje, diametralmente opuesto al protagonista, Cordelia Sánchez Sanabria, la alumna genio de la escuela, carente de amigos, con sobrepeso y solitaria, excelente en lo académico. Ella, como no, es la antítesis de Gumaro, pero que, al final se concilian. Hay que decirlo, ambos se odian. Por lo tanto, se intuye que en el transcurso de la narración sus vidas se armonizarán. Cordelia será quien acompaña a Gugu en su tarea de investigación a fin de que pueda concretarla. Y es aquí que inicia el relato. Luego, la narración avanza con la presentación de los personajes secundarios, los amigos del protagonista que, a decir verdad, son irrelevantes, no constituyen una personificación ni llevan a cabo acciones significativas. De no estar, es decir, si se omiten, entonces son trascendentes en términos de lectura ágil, pues de ser una novela de 280 páginas, quizás pasaría a 150. René, alias el 40, quien es llamado así por vestir a diario un jersey de los Dallas Cowboys, es su mejor amigo de la infancia. Él, dice Gugu, hay que decirlo, es el narrador, es decir, primera persona intradigético, tiene un romance con una chica desde hace varios años. Asimismo, el McCormick, el otro amigo del protagonista, es anunciado un par de veces y descrito como hacker que, si bien ayuda a Gugu en tales menesteres, no aporta sino unos cuantos datos que significan un paso incierto en su tardía investigación. Cual historia ligera, no puede faltar el interés amoroso de Gugu, Marisa, una chica de su secundaria, con amigas presuntuosas e inalcanzables. Esta figura femenina no sirve sino para aligerar la historia principal, es decir, para no cansar al lector con una narración que no conduce a ninguna parte. Aunque el autor se vale de algunos estereotipos inacabados, quizás para dotar a los personajes de aspecto y funcionalidad real, tales estampas no convencen. Su operatividad es como la de un encuentro fortuito, no planeado. Esta carencia de personajes tal vez responde a su simplicidad objetiva de la narración, es decir, al tipo de público al que está dirigido, pues de construir personajes complejos, la audiencia target no podría comprenderlos. Insisto, la narración gira en torno de los dos personajes adolescentes que bien se diría uno mismo. Incluso Cordelia interviene mediante sus informes tras terminar el de Gugu. Ella emite uno como resumen de la futilidad de la empresa encargada. Están de más aquellas páginas, pues una y otra vez no refieren sino el fracaso de la investigación. Si el autor no las hubiera escrito, el texto funcionaría mejor. Véase que la antítesis es justo eso, una dicotomía, hombre-mujer, cuyos destinos se revelarán y resolverán a lo largo de la investigación. En ese sentido, Cordelia es el estereotipo completo del relato, desde la imagen hasta su carácter y lo misterioso de su vida privada. Es obesa, pues según la somera descripción de su figura tiene, cito, 80 kilos de mal humor. Fin de la cita. Es reconocida como la mejor alumna, lo cual reafirma con cada informe inútil. Además, carece de amigos, justo por lo anterior enunciado. Es un personaje solitario y odiado, repudiado. Es el personaje completo y obligatorio en la trama, pues de no estar, Gugu no progresaría. Quitan a Cordelia, como la llaman, y la trama no avanza.
En cuanto a los otros actantes, no son sino esbozos. Ni siquiera la escuela está descrita del todo. Son diálogos apenas funcionales que no otorgan una imagen total del Instituto de Superación ni de su operatividad. No se describe el quehacer dentro de la escuela. De las 9 materias que Gumaro reprueba, solo por una lleva a cabo la investigación. ¿Qué pasa con los demás docentes? ¿Acaso no le exigen? ¿Qué clase de colegio es este? ¿O Gumaro es el fantasma? Y por eso nadie más que el profesor Sergio Martorena puede verlo y ser víctima de su indisciplina. La historia principal, la búsqueda de fantasmas, es un sinsentido, un juego. Sobre todo por quien lo lleva a cabo, es decir, Gumaro, pues al principio de la novela refiere que el tema de investigación lo elige al azar, pues carece de intereses, de convicciones, lo cual reafirma el epígrafe que refiere sobre el desinterés de los jóvenes por salvar el mundo. El personaje de la madre solo aporta eso, parte de la configuración de la familia, así como los abuelos y el padre que, hay que decirlo, es el director del colegio al que asiste Gumaro. Ese secreto revelado, avanzada la narración, y el autor lo justifica con un trato. En casa se llamarían padre e hijo, en la escuela alumno y director. Es decir, el hijo de la máxima autoridad de la escuela es un caso perdido, y a sus padres parece no importarles. No obstante, sucede un evento extraordinario, la investigación. Parece que de alguna manera sus tutores saben que el llevar a cabo la búsqueda de fantasmas resolverá su vida académica y lo que ignora de las otras materias lo aprenderá gracias a algún milagro. Es así que su búsqueda, es decir, la trama, se lleva a cabo ora en la escuela y solo al nombrarla, ora en lugares que se dicen embrujados, pero son un fraude, ora en diversos puntos de encuentro con su novia o el personaje secundario en turno. En ese sentido, el autor incluye descripciones extensas que, quizás al lector no habituado a ese tipo de narraciones de adolescentes, pueden agotarlo. Por ejemplo, luego de enviar decenas de mensajes a Marisa en su intento de enamorarla y explicar la metáfora del camino a tener relaciones sexuales y el béisbol, el Gugu hace un repaso de su historia, es decir, de la narración, es decir, de sus fracasos, pues cada que parece tener la evidencia de un fantasma, resulta ser un fraude. Asimismo, el perfil de Gumaro difiere de su contexto y de su estatus social, ya que, a pesar de que es hijo del director de un colegio y vive una vida relajada, con comodidades, sus expresiones son las de un joven de bajos recursos. Su actitud de buena onda, que incluye su forma de hablar. Palabra, dice una y otra vez. La subtrama, cuyo terrible desarrollo desemboca en el objetivo principal de la narración, es lenta y aburrida, cansina. Por ello se sobrepone el ir y venir del protagonista, lo que se supone graciosa, la aventura. Se trata de investigar por qué el profesor Martorena llama a sus alumnos panquecitos remojados. Ese es el motivo principal del libro, pues luego, de vanos intentos por saber el porqué, de pronto, avanzada la narración, todo se precipita y esa subtrama fluye a la par de las revelaciones de la vida privada de Cordelia, que se descubre como una mujer herida por el abandono de su padre y el rechazo de sus compañeros de escuela, por ello su aislamiento y su resguardo en las ciencias. Es así que en los últimos capítulos, el lector descubre que Sergio Martorena, quien camina con bastón a paso lento, fue uno de los estudiantes sobrevivientes de la masacre de 1968 en Tlatelolco. Allí las vidas de la familia de Gumaro y el docente se unieron, pues el abuelo de Gugu fue quien le salvó la vida al docente al resguardarlo en su casa. He aquí que aparece el mensaje del libro, el reconocer a las personas que luchan por todos, por ideales, por valores, por justicia. Por ello lo de panquecitos remojados, pues solo los panquecitos sin remojar son los duros, los inquebrantables, los que se dominan a sí mismos, los que se conquistan a sí mismos. Entonces llega el final del ciclo escolar y Gumaro, quien se ha hecho consciente de la figura del profesor Martorena, la condición de Cordelia y ha abandonado su empresa de búsqueda de fantasmas. Es decir, pasa de la imbecilidad a la comprensión y acción respecto de los sucesos. Es en los 2 postreros capítulos que todo se resuelve.
Gugu comparte las lecciones aprendidas sobre las convicciones juveniles y el desdén de personas como Cordelia. Su discurso es lo mejor del libro, motivante, valiente, actual, vindicante. La narración es un camino largo y extenuante para hallar ese par de páginas que reaniman. La postdata es horrible, rompe con la emoción, estropea el final. En 2 palabras, es ridículo.